Y si te dijera que nuestro cuerpo tiene una capacidad increíble para sanarse y regenerarse, quédate para contar la experiencia que viví en el año 2002. En el año 2002 tenía 26 años, era un muchacho joven, mucho más que ahora, y era 31 de diciembre. Me había ido a una fiesta en una playa, aquí al sur de Lima, y había que ir por la carretera. Y me fui con unos amigos en auto. Eh, Pasamos la fiesta, 31 de enero, 31 de diciembre, 1 de enero. Y en la mañana desperté y me dio ganas de irme a mi casa. No quise quedarme porque estaba incómodo, había mucho sol y quería irme a mi casa. Entonces me fui. Recuerdo que creo que avisé a un amigo, pero la caminata era larga porque había que salir caminando. Las casas en playa son muy, muy alejadas, ¿no? Entonces, para caminar la carretera eran como 3 kilómetros. Entonces fui caminando. Eh, de lo que recuerdo. Porque llegué hasta la carretera, que es la carretera, la Panamericana Sur de Lima, que conecta toda la región de la costa del mar en el Perú, a esperar un bus que me pudiera llevar a Lima, ¿no? A la metrópoli, a la ciudad. De ella no recuerdo más. Todo lo que voy a contar a partir de ahora, hasta cierto punto, es solo una cronología de lo que me explicaron. Porque yo solo recuerdo estar entre despierto y dormido y estoy siendo llevado a un lado, llevado a otro lado. Eso es lo que recuerdo. Me atropellaron. Sufrí un accidente automovilístico de un auto que venía en la carretera. Después se supo que el que venía estaba en estado de ebriedad y yo esperando el carro me atropelló. Según el parte policial, en la carretera tienes una que va a una dirección y otra a otra dirección. Y en medio de las dos autopistas hay como una cuneta, como una especie de franja de arena. De ahí no hay nada. Y ahí fui donde yo caí. Desde yo estaba en este lado y no sé cómo habrá sido el movimiento del atropello, pero caí al medio de esta cuneta. Y como es una cuneta baja, no se me veía. Y ahí quedé. Pero esta persona que me atropelló, como estaba en estado de ebriedad y ya su luna de adelante, toda la luna del carro, había quedado rajada. Y entonces la policía de carreteras, especialista en las carreteras, lo detuvo kilómetros después. Y al detenerlo para investigar, porque parecía que como estaba la luna rajada, le pareció sospechoso, ahí fue cuando él dijo, creo que ha atropellado a una persona. Que si no lo hubiera dicho, no estaría acá sentado. Y así me empezaron a buscar, pero no me encontraban. Parece que los que me encontraron fueron después los bomberos. Y no recuerdo bien, entiendo que me contaron de que hubo una persona que pasó y que llamó y que explicó. Hay una persona tirada ahí, pero como la carretera es tan amplia que no se sabía en qué momento. Felizmente me encontraron. Cuando me encontraron, vieron que estaba inconsciente y me llevaron a la posta médica más cercana, que en este caso es la posta médica de Chilca. El accidente sucedió en el kilómetro aproximadamente 70, 80, 90 de Puerto Viejo. Y entonces en esa posta médica vieron que mi pierna estaba rota, se había fracturado. Pero en esa posta médica no habían materiales, ni siquiera para vendarme, para ponerme yeso. Entonces
no me pudieron aceptar. Los bomberos tuvieron que volver a subirme y me pusieron un cabestrillo en la pierna. Y dijeron, bueno, vamos a llevarlo al hospital o clínica más cercana que hay, que quedaba casi a 90 kilómetros, quedaba llegando a Lima, en Villa El Salvador. Y este hospital me recibió, no voy a dar el nombre del hospital, pero era un hospital en el cual había mucha gente, entré por sala de urgencias, de emergencias, y era un pasillo largo, había un solo médico. Para todo, 1 de enero, imagínense, 1 de enero, en la mañana, había mucha gente, mucho accidentado, mucho... Y había caído en un hospital en el cual estaba muy cerca una zona de mucha delincuencia, ya se imaginarán. Y ahí me dejaron. Eh, yo estaba entre despierto y dormido, en una camilla, no sabía. Recuerdo que después llegó mi madre, llegó con mi padre, le habían avisado, y bueno, mi madre estuvo ahí a mi lado, y el médico que era el único que solamente estaba ahí como que tratando de sostener a toda la cantidad de gente que llegaba y seguía llegando en una sala de urgencias un 1 de enero. Le dijeron, sí, se ha fracturado la pierna, ahorita no hay sala de operaciones, no hay sala de vendaje, no tenemos ahorita cuartos, así que hay que esperar, pero no le va a pasar nada. Bueno, entonces ahí se quedó, ahí me quedé. Pero parece que mis labios, yo de un color, soy blanco, y mis labios se habían puesto morados, casi azules. Eso lo cuenta mi madre, que me vio y bueno, dijo, no, aquí está pasando algo. Y entonces, en esa intuición le dice al médico nuevamente, quiero que lo vea mi hijo, doctor. No, pero ya lo vi. No, vuélvalo a ver. Y le exige. Entonces el médico parece que me ve bien y dice, uy, aquí está pasando algo. Entonces manda que se me haga una ecografía, y la ecografía arrojó que había perdido 4 litros de sangre en todo el cuerpo. El cuerpo tiene 5.1 litros de sangre y yo había perdido 4. Tenía una hemorragia interna desatada total a los intestinos. Pero no había sala de operaciones. Es decir que, evidentemente, la probabilidad era que me muriera desangrado. Parece que hubo ahí algún movimiento. Mi padre pudo gestionar, no sé cómo, pero se logró que me pudieran entrar a la sala de operaciones a los 30 minutos, creo. Yo solo recuerdo que como estaba despierto y la operación tenía que ser de urgencias, me abrieron de urgencias y me intubaron. Y me acuerdo que mi padre estaba ahí porque le dijeron, tiene usted que verificar porque no hay tiempo de riesgo quirúrgico, no hay tiempo de hacer nada, esto es ya. Y tenía que ver cómo me abrían para él dar fe, ¿no? Porque creo que era parte del consentimiento informado de urgencias. Bueno, fui operado, y desperté después de, no sé, parece que fueron 3 días que desperté y abro los ojos y estoy todo entubado, todo, y veo un cuarto lleno de cinco pacientes, ¿no? Y la primera persona que veo es mi madre. Mi madre le pregunto como que, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, no recordaba nada. Y ella me dice, ¿no te acuerdas? Fuiste atropellado. Ok, dije ya. Ahí empezó una etapa, ¿no? Me pasaron a otra área para poder operarme la pierna, porque la pierna izquierda se había astillado, el hueso tibio peroné se había astillado en 4 partes, entonces no funcionaba el yeso, no iba a funcionar un yeso y tenía que operarme y ponerme una placa. Y entonces me quedé ahí algunos días, pero tenía que pasar a otra área del mismo hospital porque venía la operación de la pierna y había que prepararme. Pasé a sala de traumatología. Y en el área de traumatología me revisaron y me dijeron que la operación venía, pero no iba a decir inmediata. Y recuerdo quiénes compartían esa habitación conmigo, lo recuerdo muy bien, porque al costado mío era un muchacho que había sido acuchillado y las vísceras como que se le habían salido, entonces parece que lo habían querido robar y lo habían acuchillado, estaba ahí. El de al frente era un señor, bueno, era un anciano, que venía sin una pierna.
y venía a amputarse la otra pierna por diabetes. Y el de la esquina diametral era una persona que había sufrido un aneurisma y se iba a operar la cabeza. Con ellos conviví varios días y viví experiencias muy interesantes. Quizás la más interesante, en las cuales me permito contarlas como una experiencia de cómo entender la compasión y la misericordia y cómo conectarse con los seres que comparten contigo la vida. Recuerdo una noche en la madrugada, este señor, este anciano, este viejito, ya le habían amputado la otra pierna. Ya se le habían amputado y ya estaba en recuperación. Y entonces recuerdo que era un hospital que tenía bastantes carencias tecnológicas, vamos a decirlo así. Y le dio ganas de ocuparse, de, de evacuar. Pero él por sí mismo no podía. Y bueno, yo estaba todo enyesado también y no nos podíamos, nadie podía moverse, por sí mismo no podíamos movernos. Y recuerdo que el viejito tocaba el timbre y no venía la enfermera, no venía. Y les juro que habrá pasado como 20 minutos que él ya no podía más. Entonces me acuerdo que nos despertamos todos y empezamos a golpear las camas porque el anciano ya no aguantaba más, quería ir al baño y tenían que pasarlo. Recuerdo esa conexión, ¿no? de estar en una situación de sentir lo que el otro sentía. Ese nivel de empatía sobre el dolor, sobre la desesperación, hoy lo puedo entender como un gran proceso de contracción, pero a la vez de expansión de la conciencia. Pude entender muchas cosas en ese momento, porque al haber golpeado todos nosotros, hizo que una enfermera que estaba muy lejos pudiera escuchar la bulla y lo atendió. Recuerdo la alegría que sentí, ¿no? Que no tenía nada que ver conmigo, pero era parte de eso, ¿no? Fui parte de eso, fui parte de ese dolor. Estaba ahí atravesando un proceso muy profundo, ¿no? Muy joven, a los 26 años, un proceso profundo, devastador, desolador, pero a la vez también un proceso que me empezó a entregar niveles de información, de conexión con nosotros los humanos, los avatares, las conciencias en cuerpos. Empecé a ver y a sentir de otra forma, porque hasta los 26 años, como un muchacho cualquiera, había estado viviendo mi vida en fiestas, tranquilos, no tenía hijos, no tenía ningún compromiso. Y esa experiencia, evidentemente, a través del tiempo, me cambiaría a un nivel tan profundo que hoy sé por qué estoy acá. Llegó el día de la operación, recuerdo. Había estado un día sin comer porque te dejan y no me pudieron operar porque no hubo sala. Me volvieron a dejar todo un día sin comer. Recuerdo que la pierna me tenían que afeitar los vellos y me lo habían afeitado el día anterior. Me habían hecho heridas porque me lo habían hecho con una navajita, y al día siguiente volvió a la misma persona a querer volver a afeitarme. Pero si no has afeitado ayer todo ya la pierna, ¿para qué me has? No, porque es como que el sistema, ahí vi que el sistema de salud, incluso los que comparten el sistema de salud, hacen las cosas mecánicamente. O sea, mi pierna estaba toda llena de tajos y heridas y él quería volver a afeitarme porque había pasado un día que no me habían operado y me tenía que volver a operar. Y me tuve que pelear con él y creo que llamar al director de la clínica. Y el director de la clínica, o del hospital, mejor dicho, lo reprendió, porque le dijo, ¿cómo no te puedes dar cuenta si ya le has afeitado la pierna? Eso me hizo ser muy consciente de que el sistema de salud en sí ha creado robots. Y en un hospital lo que más necesitamos es todo lo contrario. Es seres con un nivel tal de empatía que no lo hay. Bueno, fui operado casi a los 30, 40 días.
Estuve casi 45 días en ese hospital. Eh, Atravesé procesos muy profundos, muy profundos. eh, y cuando pude ir a mi casa, fui enyesado. Yo no caminaba aún. Y a la siguiente sesión que fui a tratarme con el traumatólogo, me dijo: uy, tu pierna no está regenerando hueso. Así que vamos a esperar un mes más. Si no regenera, vamos a ver la posibilidad de entonces sacar un hueso de la cadera, un pedazo de hueso de tu cadera para ponerlo ahí. Ahora, si hacemos eso, ya no vas a caminar igual. Vas a quedar cojo. Ok. Ya había pasado la operación de los intestinos, la recuperación, la operación de acá, y después me dijeron que... Y entonces empezó. Y cuando regreso me dijeron: no, no regenera. Vamos a hacer una cosa más, me dijeron: vamos a ponerte un sostenedor abajo para que empieces a caminar. Y así empecé 1 o 2 meses, porque caminar va a hacer que regeneres el hueso. Pasaron 2 meses, 3 meses y no regeneró nada. Entonces me atendí con otro médico que había buscado, y el médico me dijo: pero ¿cómo te van a poner un hueso, un sostenedor, si tú lo que necesitas es estar sin moverte para que ese hueso regenere? Si tú estás ahí todo el tiempo dándole, es diferente. Entonces tomé esa decisión. Durante otros 3 meses dejé la pierna absolutamente inmóvil, sin moverme, sin hacer nada. Y recién en el mes de octubre, mi pierna pudo regenerar, y aún quedé en muletas. Entonces recién en el mes de noviembre de, de la operación, del accidente que sufrí el 1 de enero del 2002, pude volver a caminar. Fueron 11 meses de, de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos. Eh, Nunca pregunté por qué a mí. Era como si siempre hubiera sabido de que iba a vivir alguna experiencia, no exactamente esa, pero sabía que algo iba a vivir. Siempre lo supe, desde antes. Y cuando la experiencia pasó, la asumí, dije: ok, esto tenía que llegar. En mi ser parecía que sentía como si estuviera habiendo un pago, como si estuviera pagando algo. Hoy entiendo que ese pago nunca se dio, es una creación holográfica. Cuando nos pasa algo, simplemente estamos viviendo experiencias que nosotros mismos hemos diagramado. Lo que pasa es que mi conciencia, de alguna manera, sabía que algo profundo iba a pasar. Y en esa experiencia de 11 meses pasaron muchas cosas. Se abrieron muchos niveles de información. Entendí muchas cosas. Aún estaba muy joven, pero ya había atravesado una experiencia profunda, y una experiencia que me movió a otro punto de mi conciencia. Ahora, viéndolo a la luz del tiempo, a la luz de la distancia, y contándoselos acá. Primero, ¿por qué estoy contando esta experiencia? ¿Por qué me estoy abriendo de esta manera? Porque para muchos, experiencias como estas quedan guardadas, escondidas, tapadas, mejor no recordarlas. Sin embargo, en mi caso, es absolutamente necesario que yo haga esto, porque todo lo que yo vengo a entregar como información, como parte de mi ser, contiene testimonio de mi vida. Todo lo que he vivido, todo lo que traigo, es un testimonio, es una experiencia, es la alineación de entender lo que está en un cuerpo, también lo vive el otro cuerpo. Mi cuerpo emocional, conciencial, espiritual, mental, sabía las experiencias que iba a atravesar, pero el cuerpo físico no lo sabía, porque el cuerpo físico solo vive el presente. Entonces había que atravesar la experiencia en el cuerpo físico para poder entender, comprender y en sí elevar ese estado de conciencia. Sé que mis palabras para muchos
va va a poder generar una, un entendimiento mayor de que todo lo que vengo a entregar y a dar tiene que ver con mi propia experiencia. No estaría aquí sentado si no hubiera sido por esa experiencia. No digo que sea la única que haya vivido, porque hay otras que he vivido, pero cada experiencia ha sido un cúmulo de entender por qué estoy aquí haciendo lo que hago. Y esto puede servir como inspiración para que poder entendernos cada cosa que hemos vivido, que cada uno de nosotros vivimos, que nos sirve para algo. No están ahí solo para hacernos sentir mal o para deprimirnos o para decir esto no me debió pasar. Todo lo que te sucede está diagramado por ti. Por lo tanto, nada sucede por casualidad. Yo diagramé dicha experiencia. Jamás me cuestioné por qué me había pasado esto. Jamás hice la pregunta, como les digo, de ¿por qué a mí? Yo sabía que me tenía que pasar algo, aunque no sabía que iba a ser eso. Sí hice la pregunta en esos tiempos, recuerdo, ¿para qué pasó este accidente? Recuerdo haber hecho esa pregunta. Hoy puedo responderla, 22 años después. Y es que hay experiencias que hemos pasado antiguas, pero que mucho tiempo después llegan las respuestas. Por eso tienes que estar abierto a todo lo que eres, a todo lo que has sido, a todo lo que vas a hacer, porque todo está conectado. Toda esa experiencia que viví en ese accidente tan profundo, tan difícil, hoy está respondiendo mi ser todo aquello. ¿Por qué? Porque me dio la posibilidad de reconocerme. Desde lo más inferior, desde lo más mínimo del cuerpo, de quedar absolutamente imposibilitado de atenderme por mí mismo, de moverme por mí mismo, de recibir ayuda del otro, de ayudar también a los demás, de poder reconocer que la experiencia nos hace aprender desde ser humildes, ¿no?, hasta la más grande recuperación, hasta volver a ser el mismo. Y esto es importante porque esa recuperación que he tenido, y aquí estoy, sin ninguna secuela, evidentemente, se los digo, no quedó ninguna secuela. Claro, evidentemente ayudó también la edad, la juventud, ¿no? Pero varios médicos me dijeron en aquel tiempo, cuando ya me recuperé, que lo más probable era que por un accidente de esa categoría, ¿no?, en la carretera, que un auto que no viene pues a 40, 50 kilómetros, 60 por hora, viene a 120, 150 y que te atropelló y te dio tal levantada y te movió al otro lado, lo más probable es que quedaras o paralítico, o quedaras en un estado vegetativo, o quedaras sin una pierna, quedaras realmente mal en algún proceso, o que simplemente hubieras trascendido, hubieras muerto. Es, es, Era lo más probable, cualquiera de esas posibilidades era lo más probable. Pero que estuviera acá, que quedara vivo, que pasaran todas esas experiencias, que me llevaran a la posta, que no hubiera materiales, que me llevaran a otro hospital, que tuviera que aguantar, que en la sala de urgencias mi madre viera que estaba perdiendo sangre, y que todo se movió, cumple un propósito. ¿Cuál es? Lo que yo soy ahora, lo que estoy entregando ahora, lo que estoy haciendo ahora. Y no estoy diciendo que esa experiencia es la única que determinó todo lo que yo soy ahora, pero estoy explicando de que cada experiencia en nosotros tiene un porqué y hay que aprender a formar ese rompecabezas. No hay que olvidar las experiencias que hemos pasado, buenas o malas. Todas y cada una de nuestras experiencias sirven para coadyuvar a lo que hoy debemos ser y hacer. La experiencia que yo viví en ese tiempo fue planteada para, desde la contracción más profunda,
moverme hacia la expansión más profunda. La conciencia se contrae, pero en muchas ocasiones se contrae para expandirse más. Y creo que eso se logró. No estoy diciendo que fue inmediato, es un proceso de toda la vida. Sé que hoy mi conciencia está en un nivel más expandido de lo que en ese momento estaba. Pero sin esa experiencia no se me hubiera permitido expandirme. Ahí es cuando me doy cuenta de que todo lo que nos sucede, no solamente a mí, sino a todos nosotros, es una bendición, porque sirve para que nosotros mismos nos movamos y lo hemos diagramado nosotros. Por lo tanto, lo único que puedo guardar hacia esa experiencia es agradecimiento. Y quiero terminar explicando o proponiendo qué es el agradecimiento. Muchos de ustedes creen que agradecer es algo personal. Ah, esa persona me hizo mucho daño, pues entonces tengo que llegar hasta el punto hasta agradecerle lo que me hizo. No, no es personal. No es necesario que agradezcas a la persona o al que te hizo bien, al que te hizo mal, porque es muy difícil. Eso, nadie te está pidiendo eso, ¿no? Si tuviste un padre, un esposo, alguien que te hizo mucho daño, que te dañó, pues va a ser difícil gracias por haberme hecho daño. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de otro nivel de agradecimiento. Estoy hablando del agradecimiento a la experiencia que diagramaste. Y que quizás ese ser que se presentó contigo para ser parte de una situación muy dura, solamente sirvió como actor y ni siquiera es tan importante. Es agradecer a la experiencia que te permite entender qué aprendiste de la experiencia. Ese es el agradecimiento real. Y cuando digo agradecimiento, estoy hablando de ese agradecimiento a la experiencia. Cuando somos capaces de ir atrás a cualquier experiencia dura y devastadora que hemos tenido y permitimos comprender cómo esa experiencia nos trajo acá para entendernos y vernos de otra forma, entonces ahí es cuando podemos agradecer realmente. Y no necesitamos agradecer a una persona. El agradecimiento es el enter final del proyecto o misión o propósito que te has colocado tú como conciencia antes de anclar. Cuando yo entiendo cuál es mi propósito es porque me permito agradecer a todas las experiencias que pasé, que he pasado, que he visto, que he tenido, que he sido parte, directa o indirectamente. Entonces digo, por esto fue que se hizo, para esto fue que se hizo, o que se vivió, o que la viví, o que la pasé. Cuando llego a ese punto, estamos evolucionando. Estamos conectándonos al verdadero proyecto humano, al proyecto del servicio. Y ahí me puedo sentir absolutamente dichoso y bendecido de cada cosa que viví. Cuando nos quedamos atrapados en me hizo, la culpa, resentimiento, dolor, no entendemos que esa experiencia, no importa con quién o para quién, tiene que ver con qué aprendí, qué vengo a aprender. Y nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. No importa lo que estés pasando. Si haces la pregunta correcta, puedes empezar a sanar, a verte de otra forma y avanzar en el plano evolutivo en este mundo físico.